disculpen. Ahora sí, chicos, ya empezó a grabarse. Les decía que estos tumores cerebrales, hay una gran gama de nombres propios, ¿no? Y por eso, por ese lado sería un poquito engorroso el tema, pero no necesitamos saberlos como tal, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Lo más importante en todo ello creo que es poderlos diagnosticar y poderlos de repente darles el paso a lo que sigue, ¿no? Porque si el paciente no tiene un diagnóstico, pues, o erramos en el diagnóstico, podemos enviar al paciente pues al desvío, ¿no? Entonces lo que se puede, lo que se necesita es actuar a tiempo en este tipo de patologías. Hoy día vamos a hablar sobre los tumores del sistema nervioso central. Los tumores cerebrales pueden aparecer a cualquier edad. Lamentablemente, no hay una edad determinada que solo le aparezcan a adultos mayores. No, hay tumores que inclusive son propios de los niños, ¿no? ¿En qué nos vamos a distinguir entre un tumor benigno y uno maligno? El tumor maligno tiene un crecimiento anormal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento rápido y va a ser metástasis. Se va a considerar tumor maligno debido a su tamaño y su ubicación, y también debido a la severidad que este cause. En cambio, los tumores benignos, ustedes se van a dar cuenta, son tumores bien delimitados, no hacen metástasis, no crecen tan rápido, ¿no? Los tumores benignos pueden causar síntomas similares a los tumores malignos, a los cancerosos, debido al tamaño y debido a la ubicación, ¿no? Donde se encuentra. Por ejemplo, ¿cómo qué tumores benignos tenemos? Tenemos los adenomas pituitarios, por ejemplo. Ustedes ven, tienen una forma redondeada, tienen bordes bien limitados, captan el contraste, ¿no? Que bueno, la diferencia es sobre todo el borde de la tumoración, ¿no? Está bien delimitado, ustedes lo ven ahí, ¿no? Dentro de ellos también tenemos a los meningiomas, a los craniofaringiomas, a los tumores pineales, a los hemangioblastomas. También tenemos al grupo de los tumores malignos. ¿Cuáles son estos tumores malignos? Los llamados gliomas y cordomas. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen. Ustedes ven esta imagen que está en esta región del cerebro del tálamo. Van a ver, ¿no? Tiene bordes irregulares. La textura también, ustedes ven, no es homogénea, ¿no? Es heterogénea, ¿no? Y acá ustedes van a ver acá que sean ya queriendo invadir el sistema intraventricular, ¿no? Y algunas veces no se ve, ¿no? Desvían la línea media, ¿no? Pero tienen otra característica. Obviamente, cuando ustedes, por ejemplo, vean a un paciente en una emergencia, vean una imagen sugerente de tumoración, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja la información, ¿no? Es decir, si se ha encontrado una lesión, no nos parece, ¿no? No nos impresiona un infarto cerebral, vamos a, por ejemplo, en una tomografía, esta es una resonancia, por ejemplo, ¿no? Pero esta no tiene contraste. No se aventuren a decir es un cáncer, ¿no? Siempre necesitamos ampliar estudios con contraste, con espectroscopía. No siempre guíense de la opinión del médico radiólogo, ¿no? Y ustedes saben que al final, el diagnóstico final de un tumor, si es benigno o maligno, lo hace la biopsia. Con el apoyo nos guiamos ahí con el apoyo de los neurocirujanos. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder darles un diagnóstico, ¿no? Siempre cuando impresiona, ¿no? Es sugerente, ¿no? Hay que manejar muy cautamente la información con los pacientes, ¿ya? Sobre todo cuando sospechamos que hay un tumor ahí, ¿no? Los tumores metastásicos, ocupan el 20% de tumores cerebrales. Es decir, no todos los tumores que nosotros encontramos en cerebro son primarios del cerebro.
muchas veces los tumores vienen secundarios a otros tumores que, bueno, no se sabe. Hay algunos pacientes que sí saben, no, yo sí tengo cáncer de mama, tengo un cáncer de pulmón. Entonces, cuando vemos que tiene lesiones tumorales, ya sabemos que es una metástasis, ¿no? Siempre tener, como les dije ayer, los antecedentes para poder establecer una relación entre uno y otro dato, ¿no? Los tumores metastásicos, el 80% son supratentoriales, ¿no? Por encima de la tienda del cerebelo, ¿no? Tienen alta incidencia en pacientes de 40 a 70 años. Los sitios más comunes, o sea, secundarios a qué cáncer nos va a dar metástasis cerebral, secundarios a cáncer de pulmón, a cáncer de mama, a cáncer de piel, a cáncer gastrointestinal o genitourinario. La clasificación. Tenemos tumores del sistema nervioso central, supratentoriales, que están, como les dije, sobre la tienda del cerebelo, y casi ha movido, disculpen chicos. Y las infratentoriales están debajo del cerebelo, ¿no? Que son las del tronco encefálico. Y los tumores raquimedulares están las lesiones en la fosa posterior y ubicados en la médula raquídea, ¿no? Los tumores infratentoriales y supratentoriales se clasifican de esta manera. Los supratentoriales podemos encontrar tanto en niños, jóvenes o en adultos. Los frecuentes en niños y en jóvenes son los tumores germinales, los craniofaringiomas, los gliomas ópticos, el papiloma y los astrocitomas. En los adultos, los gliomas, el meningioma, los adenomas hipoficiarios. Los infratentoriales, debajo de la tienda de cerebelo, tenemos el meduloblastoma, el astrocitoma cerebeloso, el ependimoma y el glioma de tronco. Y en adultos, los schwannomas, el hemangioblastoma y el meningioma. También se clasifican según las células que lo conforman, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá vemos, ¿no? El glioma óptico, donde va a estar ubicado, el craniofaringioma, el astrocitoma, generalmente en la corteza cerebral, el oligodendroglioma. Acuérdense que ustedes cuando van a encontrar una tumoración cerebral, ustedes no le van a dar nombre y apellido, sino la biopsia, ¿ya? Entonces, esto como conocimiento general, eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Los tumores pituitarios, el astrocitoma cerebral, los tumores de la región pineal. Acá están la clasificación según las células. Hay varios tipos de clasificación en los tumores, ¿no? Como han visto, según la ubicación, según sus células, de acuerdo a la edad etaria, en niños, en adultos, ¿no? Entonces, esta es otra clasificación igual, ¿no? Los astrocitomas, los oligodendrogliomas, glioblastomas, neuroblastomas, todo acá está listado, ¿no? Los nombres propios de los tumores. Esto sí es importante, la clasificación según la OMS. Tenemos clasificados en el tipo de tumor y de acuerdo a su grado. Grado 1, tenemos al astrocitoma pilocítico, pronóstico de vida de 5 a 7 años. Grado 2, astrocitoma de bajo grado, pronóstico de vida de 2.5 a 3 años. Grado 3, el astrocitoma anaplásico de 1.5 a 2 años. Y el grado 4, que es el glioblastoma multiforme, menores de 1 año. Como ustedes se dan cuenta, ¿no? A más grado, menos es la expectativa de vida. Acá tenemos unas imágenes. Cuando ustedes van a ver imágenes de tumores cerebrales, las imágenes entre uno y otro tumor, ustedes, no, como les repito, no lo van a poder distinguir. No van a decir este es un astrocitoma o este es un glioblastoma.
no se va a poder determinar, ¿no? Porque las imágenes son muy parecidas, ¿no? La mayoría tienen, como ven en este astrocitoma pilocítico, tienen, por ejemplo, esta forma quística, ¿no? Y a un ladito capta el contraste, ¿no? En el astrocitoma anaplásico, miren, ¿no? Este también no es uno solo, tiene varios tumores y que captan el contraste, ¿no? En algunos en forma de aro, ¿no? Otros también, miren, al costadito tienen otro tumor anaplásico de bordes irregulares. La densidad, como les digo, es heterogénea, ¿no? Acá hay otra imagen también del astrocitoma. Ustedes se van a dar cuenta, esto no es un ACV, ¿no? Ustedes se dan cuenta, el ACV generalmente tiene forma de cuña. Este tiene bordes irregulares. No podemos decir que es un ACV, ¿no? Acá tenemos el astrocitoma de tercer grado. Miren, es un astrocitoma, es un tumor grande que capta contraste. Probablemente esté generando también edema cerebral. Esto blanco que ven ustedes alrededor del tumor es edema. Por ejemplo, acá tenemos un astrocitoma pilocítico. Es una forma, es el tumor más benigno que tenemos, ¿no? Predomina en niños y en adultos jóvenes. Afecta a los hemisferios cerebelosos, en su mayoría. Afecta en el tercer ventrículo, el hipotálamo. Pueden ser estructuras sólidas como quísticas. Generalmente se trata con una resección total y da una sobrevida de 83% a los 10 años. Esta imagen es de una imagen que es realmente de un paciente. Yo la obtuve en una rotación que hice en un centro de diagnóstico conocido, Resomasa. Entonces tuve la oportunidad de ver estas imágenes. Miren, en esta oportunidad es un astrocitoma pilocítico y miren, tiene la forma quística, ¿no? Y lo que ven al costadito en color plomito, si le queremos decir, ese es el edema que está ocasionando. Dense cuenta que no es el mismo color del parénquima cerebral, sino tiene un color, no es negro, pero sí un plomo tenue, ¿no? Y eso es edema cerebral, que ocasiona el tumor, ¿no? Que en esta forma es quística, ¿no? Esta es una imagen de resonancia, por si acaso, chicos, resonancia. Este es un T2, donde ven la imagen en blanco. Es un T2 que pinta toda la lesión de blanco porque es quística. El agua en T2 se va a pintar blanquito. Entonces, por eso que ustedes lo ven blanco acá. Esa es la lesión. Acá también al otro lado donde vuelven a ver la lesión en negro es un flare, es otra incidencia de resonancia, y ustedes lo ven ahí ya en negro, ¿no? Que significa que hay líquido dentro. Las otras imágenes de abajo también se ve la imagen redondeada, ¿no? Y que está produciendo el efecto de masa y el edema que está circundando, ¿no? Y esta es una resonancia de un niño, se nota en la cabecita pequeñita. Después tenemos el astrocitoma de bajo grado, ¿no? Grado 1, grado 2 si le queremos llamar. Es un estirpe astroglial bien diferenciada y de baja malignidad, ocasionalmente combinada entre un ganglioma y un oligoastrocitoma, ¿no? Es frecuente en la tercera y cuarta década de vida. La localización es en los hemisferios cerebrales. El tratamiento es individualizado, ¿no? No se puede decir acá solo lo resecan, como les digo, depende de la ubicación, depende del tamaño y la indicación del neurocirujano. Acá, por ejemplo, ustedes ven, ¿no? Que este es un tumor grande, ocasiona edema cerebral, que es la parte blanquita que está circundando al tumor. Está en todo el hemisferio del lado izquierdo, está colapsando los ventrículos laterales. No se dan cuenta, no se ve nada de los ventrículos laterales del lado izquierdo. Inclusive si ustedes tienen una regla, se van a dar cuenta que está desviando la línea media. Entonces, es tanto el tumor
como el proceso inflamatorio lo que ocasiona todo esta alteración en el parénquima cerebral. Así siempre ustedes tienen que describir las lesiones, ¿no? Si bien es cierto, no le pueden poner nombre y apellido, pero sí, escribir hasta cuando van a hacer sus historias clínicas, sus evoluciones, indicar, ¿no? Este es un paciente que tiene una lesión en resonancia, se llama hiperintensa e hipointensa. Hipointensa es cuando ustedes lo ven color negrito. Hiperintensa cuando lo ven en color blanco. ¿Ya? Entonces acá es una lesión hiperintensa, circundante, impresiona edema cerebral, ¿no? Edema perilesional, que está en la región frontoparieto temporal izquierdo, desvía, colapsa los ventrículos laterales, impresiona desviación de línea media, ¿no? Porque así lo tienen que presentar cuando ustedes tengan que llamar al neurocirujano y presentar su caso. Ya chicos, así poco a poco tienen que ir acostumbrándose a describir sus lesiones. Después tenemos el astrocitoma de alto grado o nivel 3 o 4. Es el astrocitoma anaplásico. Es un glioblastoma multiforme, más frecuente en el adulto. La edad entre 45 y 60 años. Frecuente en varones. Su localización generalmente a nivel frontal y temporal. Causa necrosis intratumoral, generalmente glioblastoma multiforme, y tiene una corta evolución por su rápido crecimiento. Esto es el astrocitoma de alto grado, es el peor, ¿no? Y también tenemos el glioblastoma multiforme. Es otro de los tumores muy agresivos. Constituye el 25% de tumores intracranianos, mayor incidencia entre 40 a 60 años, tienen un promedio de sobrevida de 8 meses, generalmente es frecuente en el varón. Su localización más frecuentemente es en región frontal y temporal. Por ejemplo, esta lesión que ustedes tienen es a nivel, parece frontal, pues, ¿no? Porque está en la parte anterior, ¿no? Es una masa heterogénea con efectos de masa, causa gran edema, un realce anular, se ven áreas de necrosis y de hemorragias, tiene una corta evolución por el rápido crecimiento. Acá tenemos un glioblastoma. También miren, esta tumoración está en región frontal, ¿no? Y ven que es heterogénea, y en la parte interna ven que tiene una imagen más oscura, probablemente esa sea la necrosis que está ocasionando dentro del tumor. Y acá se ve en una toma de resonancia, debe ser de difusión, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que tiene bordes irregulares. Eso es lo que a ustedes les debe llamar la atención. No es lo característico que solemos ver en los infartos cerebrales. ¿No? Acá hay otras tomas. También este es otro tumor. Este está en la región temporal. Miren, justamente está en región temporal derecha, ¿no? Tiene bordes regulares, causa edema cerebral, como se están dando cuenta, ¿no? Tenemos otros tipos de tumores, como son el oligodendroglioma. No es tan frecuente, pero es importante mencionarlos, ¿no? Tiene menos del 5% de frecuencia, 6% de ellos son malignos, 40% tienen componente astrocitario, su edad media entre 35 y 40 años, su localización es en región frontal, su clínica varía, ¿no? Una de ellas son las epilepsias, ¿no? Pero varía de acuerdo a dónde está ubicado el tumor. Ahora más adelante vamos a hablar qué clínica va a presentar, pueden presentar estos pacientes de acuerdo a la ubicación donde esté ocupando el tumor, ¿ya? El tratamiento, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Otro tipo de tumor tenemos el ependimoma. También es poco frecuente, 3%,
Es una neoplasia que es frecuente en niños, ¿no? Ocasiona, puede ser un tumor intraventricular en el 70% de los casos. Puede ocupar en los infantes y en adolescentes, pueden estar también ubicados en los ventrículos laterales o en la cola de caballo, en los adultos en médula espinal y ventrículos laterales, o tienen distinta ubicación de acuerdo a la edad. ¿Qué ocasionan? Ocasionan hidrocefalia obstructiva, ¿no? El tumor del film terminal, y el tratamiento es la cirugía y la radioterapia. Otro tipo de tumor, el meduloblastoma. Es un tumor neuroectodérmico, generalmente en pacientes menores. Ocupan un lugar a nivel de vermicerebeloso con invasión al tronco y cuarto ventrículo. Ocasionan signos y síntomas propios de la región posterior, de la fosa posterior, ¿no? Signos cerebelosos, hidrocefalia. 25% se disemina por espacios subaracnoideos o ventricular y ocasionalmente van a ocasionar metástasis, ¿no? El tratamiento es la quimio y la radioterapia. Ahí, por ejemplo, ahí les traje una imagen de un meduloblastoma, ¿no? Que está, como les dije, en la región posterior. Como cuando son pequeños no hay problema, ¿no? No pueden a veces pasar desapercibidos, pero cuando empiezan a crecer, ustedes dense cuenta acá en la región del cerebelo. Este paciente ya tenía inestabilidad para caminar, ¿no? Y ahí está en la región posterior. Capta contraste, ahí se dan cuenta. Luego tenemos el adenoma hipoficiario. Es un 10 a 15% de tumores intracerebrales. Esto sí lo encontramos con relativa frecuencia. La mayoría de pacientes, muchos vienen por dolores de cabeza. Le hacemos una imagen cerebral, una tomografía, una resonancia y se aprecian los famosos adenomas hipoficiarios. Que cuando son pequeños, cuando son, por ejemplo, menos de 10 milímetros, no causan mayor problema. El problema es cuando son grandes, mayores a 10 milímetros, los que llamamos macroadenomas hipoficiarios. Sí van a ocasionar problemas y sintomatología, ¿no? La mayoría de ellos ustedes van a ver que están relacionados cuando topan, ¿no? La vía visual. El paciente viene con problemas visuales, ¿no? Y también pues va a depender la sintomatología porque ustedes saben pues que la hipófisis es encargada de nuestro sistema hormonal, entonces va a haber alteraciones, ¿no? De la prolactina, la hormona de crecimiento, el ACTH, el FSH, las vamos a tener ahí, sí vamos a tener ahí sintomatología, ¿no? Como les digo, cuando son más grandes es donde más sintomatología vamos a tener, ¿no? El adenoma hipoficiario, como les dije, cuando alcanza un gran tamaño, ya vamos a tener manifestaciones endocrinológicas, ¿no? Como el hipopituitarismo, ¿no? O el problema de la visión. El tratamiento es con farmacológico, con cirugía y con radioterapia. ¿Qué sintomatología vamos a tener? En general, el paciente puede venir con dolores de cabeza, vómitos, náuseas, irritabilidad, son síntomas generales, ¿no? Depresión, somnolencia, dificultad para la marcha, visión doble. Eso depende básicamente de dónde está ubicado el tumor. Y eso también se debe a que muchas de veces estos tumores ya están ocasionando incremento de la presión intracerebral, ¿no? Entonces, al incrementarse esta presión, vamos a tener toda esta sintomatología. Acuérdense siempre de los vómitos, siempre preguntar si son explosivos o no. Vienen precedidos de arcadas, de náuseas, o así de por sí se produce el vómito. Por ejemplo, si estuviéramos frente a un paciente que tiene una tumoración en región frontal, vamos a tener que el paciente puede tener crisis adversivas, crisis oculocefalogiras, afasia, el paciente no puede hablar, ¿no?
o problemas de, básicamente, muchas veces hemos tenido pacientes que tienen problemas de conducta. De un momento a otro estaban bien y de repente se desinhiben. Teníamos una vez un paciente en la emergencia que se desvestía, ¿no? O quería, se enamoraba de los técnicos, y entonces era bien complicado manejarlo, ¿no? Porque el paciente estaba completamente desinhibido. Mujer era, ¿no? También puede tener problemas de ataxia, se activan los reflejos primitivos, lo que antes ya se supone que los tendríamos que tener abolidos, en ellos se activan, ¿no? Por ejemplo, el de la succión, ¿no? Esos, por ejemplo, esos reflejos primitivos se pueden activar. Pueden tener hiposmia o anosmia, que es la alteración en el olfato. ¿Qué pasa si el tumor no lo tenemos en región frontal, sino a nivel temporal? Vamos a tener que el paciente puede presentar crisis convulsivas del lóbulo temporal. La región temporal, acuérdense, es la región más epileptógena que tenemos. Lesiones a nivel de ese nivel son casi seguras que van a provocar crisis convulsivas, ¿no? También vamos a tener trastornos visuales, alteraciones de la memoria, alteraciones del lenguaje. ¿Qué pasa si tenemos un tumor en la región parietal? Acuérdense que la región parietal tiene que ver más con lo que es sensibilidad, ¿no? Y también parte motora, obviamente, ¿no? Vamos a tener paresia contralateral del lado, si hay una lesión parietal izquierda, la focalidad va a ser del lado derecho. Vamos a tener hemiasomatognosia. Estos son términos técnicos, ¿no?, que usamos, pero que es importante, se los he puesto así porque es importante que lo sepan. ¿Qué significa hemiasomatognosia? Que el paciente pierde la conciencia de la mitad de su cuerpo. O sea, a veces no sabe que lo tiene, ¿no? Tú le tocas, le dices qué cosa es esto, qué parte es esta, y no sabe describirlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver sensibilidad. Anosognosia. ¿Qué cosa es anosognosia? Es una característica común que se ven en los pacientes con Alzheimer, ¿no? Es la incapacidad que tiene el paciente de saber que tiene un déficit cognitivo. No se da cuenta, ¿no? Ellos viven su realidad, ¿no? Después, autotopagnosia. Es la incapacidad para reconocer diversas partes de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué cosa le tocan su mano? ¿Qué cosa es esto? Y no lo reconocen como tal. Sí, pueden tener agnosia digital, que es la falta de habilidad para poder reconocer, identificar, nombrar o señalar, por ejemplo, los dedos de forma individual. No lo pueden hacer. No pueden reconocer a otras personas tampoco, ¿no? de otras personas, sus dedos, está bien, no lo puede reconocer de él, pero ustedes le señalan qué cosa es y tampoco lo reconocen. Después pueden tener la apraxia ideatoria. La apraxia ideatoria es la falta de habilidad para reconocer, diferenciar, nombrar y orientar de forma individual, ¿no? También, puede ser las ideas, ¿no? No tienen esa capacidad. Y la fascia de Wernicke, eso también lo hablamos ayer, que es la falta de comprensión. Ustedes le hablan y el paciente no puede comprender lo que le están diciendo. Y la agrafia es la dificultad que tienen para escribir. Disculpen, chicos. Después, ¿qué pasaría si encontramos una sintomatología en región occipital? Vamos a tener también crisis visuales. Hay crisis, ustedes saben que las crisis convulsivas no solamente
son crisis tónico-clónicas, ¿no? También son otro tipo de crisis. Y estas generalmente se dan, por ejemplo, en pacientes que los sometemos a de repente, nos ha pasado pacientes que tienen lesiones en región occipital y ustedes los ponen o usan muchos videojuegos. Y esta es una forma de activar su crisis. No mucho televisión, las luces es la que le pueden desencadenar las crisis. Ya pueden, en ellos también vamos a tener los problemas de hemianopsia, el problema de dislexia en el lado dominante, ¿no? Agnosia visual en el lado no dominante, la diadococinesia, los problemas de coordinación. Y cuando los pacientes tienen problemas de o lesiones a nivel del cerebelo, van a tener ataxia, ¿no? Que es la inestabilidad para caminar, la hipotonía, todo propio a esta región, ¿no? La diadococinesia nos pueden coordinar, la dismetría, la disartria, la dificultad para articular las palabras y el temblor, ¿no? El temblor de intención. ¿Qué procedimientos diagnósticos usamos frente a una impresión de tumoración cerebral? Las imágenes cerebrales, eso es lo básico, ¿no? Una tomografía, una resonancia nos va a permitir determinar si la neoplasia es intra o extraaxial, ver el grado de malignidad, definir si es un proceso primario o es un proceso metastásico, diferenciarla de un proceso pseudotumoral, ¿no? Porque también nos ha pasado de que, sí nos parecía que era una lesión maligna y terminó siendo un absceso cerebral, ¿no? O en pacientes, por ejemplo, por eso les digo que siempre importan mucho los antecedentes. En un paciente con VIH, ustedes encuentran una lesión ahí y si no supieran que es VIH, de repente dijeran es un tumor, pero resulta que es una toxoplasmosis, ¿no? Entonces pueden haber otras lesiones que el hecho de provocar un efecto de masa provoca toda una sintomatología que nos hace sospechar en un tumor, pero finalmente no termina siéndolo, ¿no? Por ejemplo, en la tomografía, estas imágenes de tomografía, es lo básico que debemos tener, ¿no? Y si no lo tenemos, porque esta nos va a ayudar mucho, ¿no? A la primera impresión, ¿no? Nos demuestra la tomografía, ustedes saben que la pueden usar una simple, sin contraste, otra con contraste, nos va a ayudar a ubicar dónde está mi tumor, ¿no? Nos va a ayudar a determinar si es sangre, como les dije ayer, ¿no? Sangre o no hay sangre. La sangre, chicos, cuando les digo que diferencien, en el caso de tomografía, se catalogan como hiperdenso o hipodenso. Hiperdenso es las lesiones blanquitas y así se torna la sangre. Hipodenso es las lesiones plomas, que así se torna, por ejemplo, las isquemias cerebrales, ¿no? Entonces, por eso les decía, la tomografía es la que más nos ayuda para hacer discernir, ¿no? Entre que si es sangre o es isquémico, ¿no? A través de la tomografía también vamos a determinar si hay signos de hidrocefalia, ¿no? Y también nos va a ayudar a determinar o a evaluar los tratamientos, cómo está evolucionando después de un tratamiento de quimio, de radio, de una cirugía. Acá tenemos otra imagen que es la de resonancia. La resonancia es un examen mucho más completo. En caso de tumor siempre se pide resonancia con contraste porque nos ayuda siempre nos ayuda a determinar que si la imagen es homogénea, es heterogénea, ahí se dan cuenta, ¿no? La lesión que está que está topando el tronco cerebral, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está desviando el tronco cerebral, tiene bordes irregulares,
está captando el contraste. Este sí tiene contraste, está captando el contraste, ¿no? Y también está generando edema. Como ven ahí, se ve al costadito una imagen color ploma, y ese es el edema de cerebro, ¿no? El edema que está ocasionando la lesión cerebral, ¿no? Las imágenes de resonancia también nos ayudan a controlar después de los tratamientos de quimio, de radio, y sobre todo nos va a ayudar en lo que es fosa posterior. Las imágenes de fosa posterior no son muy bien vistas a través de tomografía. Entonces, siempre que tengamos lesiones en fosa posterior, es mejor pedir una resonancia. Y no olviden que cuando se sospecha un tumor, siempre tiene que ser con contraste. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un meningioma. Es un tumor benigno, ¿no? Pero este también tiene bordes irregulares, y impresionaría que hubiese otra lesión, ¿no? En la región occipital izquierda, ¿no? Pero solamente era una, ¿no? ¿Qué otros estudios usamos? También se usa la angioresonancia. La angioresonancia porque nos va a ayudar a determinar si hay desplazamiento, el tumor está ocasionando algún desplazamiento de alguna arteria, ¿no? Si hay lesión, si nos ayuda a identificar las lesiones con alto riesgo de sangrado, ¿no? A veces están topando una arteria importante, ¿no? Para que eso también les ayuda sobre todo a los neurocirujanos, ¿no? Que decidan entrar a operar, determinan qué tanto de compromiso arterial tienen estos tumores, ¿no? Para poder ingresar y tratar de no tener complicaciones en la cirugía. Hay otros estudios como son la gamografía cerebral, el electroencefalograma. Realmente la gamografía cerebral nosotros no lo usamos mucho, ¿no? Pero bueno, está en la literatura, pero no es que lo usemos. Y el electroencefalograma sí se usa en caso de que uno sospeche de que el paciente tiene una tumoración que está ocasionando convulsiones, ¿no? Entonces, para ver si está, ¿por qué? Porque normalmente los tumores van a producir lentificación de las ondas eléctricas cerebrales. Entonces, sí es importante siempre su electroencefalograma. No es un examen de emergencia, no lo es, pero sí es parte de su estudio, ¿no? Que se le puede pedir al paciente para completar sus estudios, ¿no? También para determinar, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos a veces esa diferencia con los neurocirujanos, ¿no? A veces los neurocirujanos dejan drogas antiepilépticas preventivo, ¿no? Por si acaso te dejamos, es un paciente con un aneurisma cerebral que no convulsionó, pero por si acaso le dejamos su tratamiento anticonvulsivo. Nosotros no lo dejamos. No, nosotros, pacientes que no convulsiona, no tenemos por qué dejar ningún anticonvulsivo. Salvo que tuviese una lesión cerebral tipo tumor cerebral. Ah, no, es que con el tumor de hecho que va a convulsionar, o sea, tiene una lesión ahí, ¿no? Pero si nunca ha convulsionado y que por si acaso le dejó, no está dentro de nuestras pautas terapéuticas, ¿no? No se lo dejamos cuando no hay crisis, ¿no? Pero en caso de tumor cerebral que hace efecto de masa y todo ello, en ellos sí, pues, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, ¿con qué otras patologías pueden simular un infarto cerebral? Perdón, un tumor cerebral. Por ejemplo, en pacientes con ACV, ¿no? Ha habido lesiones que decíamos, eso es un ACV y terminan siendo tumor, ¿no? En enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, ¿no? Hay algunas enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿no? Que causan lesiones muy grandes a nivel de cerebro, con bordes irregulares. Decimos, no, puede ser, aunque para esclerosis múltiple también tiene sus lesiones propias, ¿no? Pero es un ejemplo que les doy, ¿no? Entonces,
muchas lesiones me pueden confundir, ¿no? También enfermedades infecciosas, ¿no? Como les dije, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes con VIH, con diabetes, pacientes que son dependientes de corticoides, rápidamente se pueden infectar, ¿no? Y en ellos, pues, a veces vemos unas lesiones muy grandes, decimos, sí, puede ser un tumor y termina siendo un proceso infeccioso, ¿no? Y en buena hora para ellos, ¿no? Que no es un tumor y que es una infección que puede ser tratada, ¿no? Los hematomas subdurales crónicos también pueden dar, ¿no? Aunque es un poco raro que podamos confundir un hematoma, pero no es imposible, ¿no? Con respecto al tratamiento, el tratamiento es específico, cada caso es individual, ¿no? Va a ser determinado por el médico, basándose en qué, en la edad del paciente, en su estado general de salud, su historia clínica, el tipo, la ubicación, el tamaño del tumor, ¿no? Qué tan avanzada esté la enfermedad, la tolerancia que pueda tener a los procedimientos, a las terapias. El tratamiento puede incluir, puede ser solo, puede ser combinado. Realmente el tratamiento, como le digo, depende de cada paciente, es individual, ¿no? Un paciente que tenga un cáncer avanzado eh, o pacientes adultos mayores, a veces ya la misma familia decide, no, pues no, porque a veces el tratamiento implica no solamente la cirugía, sino la quimio, la radio, y queramos o no, son tratamientos agresivos que debilitan a los pacientes muchas veces, ¿no? Entonces a veces los familiares deciden que no se haga nada, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Depende, ¿no? Hay patologías que van bien, ¿no? El médico le dice, no, sí va a ir bien. Ahora, siempre hay que preguntar los pros y los contras, ¿no? Está bien, doctor, lo voy a operar, cuáles son sus secuelas. Ustedes saben que el cerebro es el que nos ayuda en todo, pues, ¿no? En la parte motora, la parte mental, la parte de la sensibilidad. Entonces, siempre va a dejar una secuela. Entonces, eso es lo que también se valora, ¿no? Cuando se va a realizar la cirugía. Sobre todo, cuál es el porcentaje de vida, ¿no? Va a resultar que lo operen, vale la pena, no vale la pena. ¿No? Eso es lo que siempre los familiares preguntan, ¿no? Y lo que se les debe explicar, a veces no esperar que el familiar les pregunte, ¿no? Se les tiene que explicar claramente, ¿no? Sobre todo eh, en relación a la calidad de vida que va a tener el paciente, ¿no? Con respecto a la cirugía es el tratamiento más común de los tumores cerebrales, ¿no? Cuando lo van a operar, el término médico se denomina craneotomía, ¿no? Significa que es la resección parcial, total, y la lobectomía, ¿no? Donde esté ubicado el tumor, ¿no? ¿Por qué? Porque este tumor ocasiona efecto de masa, ¿no? Como les digo, ¿no? Va a depender de dónde esté ubicado. A veces hay tumores que son inaccesibles, ¿no? Y el médico mismo dice, no, yo no puedo entrar, no es, pues, está comprometido su vida del paciente. Entonces, a veces por la ubicación es que deciden operar o no. La radioterapia. La radioterapia consiste en el uso de rayos gamma. Su propósito es eliminar las células cancerosas desde el exterior y reducir el tamaño muchas veces de los tumores. La radioterapia también se puede usar poniendo materiales que producen radiación en el tumor a través de tubos plásticos delgados que son los radioisótopos con el fin de eliminar las células cancerosas desde el interior, que es la radioterapia interna. El magavoltaje tiene mayor penetración, menor absorción en el hueso y menos dosis para la piel y el tejido celular subcutáneo. La quimioterapia
La quimioterapia consiste en el uso de los medicamentos que sirven para eliminar las células cancerosas. ¿Qué medicamentos se usan? El metrotexate, la bleomicina, el 5-fluoracilo y la adriamicina. Estos medicamentos, bueno, son propios del área de oncología, ¿no? La quimioterapia se puede tomar en forma oral, se puede administrar vía endovenosa, ¿no? O puede ser sistémica. Por ejemplo, este también es otro de los casos que tuve la oportunidad de ver en este centro. Este es un astrocitoma, ¿no? Miren, este astrocitoma ha sido operado, ha estado ubicado en la región frontal. Ven cómo la calota está, se ve, pues, ¿no? Que no tiene una solución de continuidad y es porque está, pues, posoperado. Han erradicado el tumor. Miren, acá se ve como que falta un pedacito de cerebrito, ¿no? Si lo quieren ver así. Está operado, probablemente le hayan hecho una lobectomía parcial a este paciente. Y miren, ese mismo paciente post-quimio y post-cirugía y post-quimio. Si bien es cierto, se ve, ¿no? la lesión postquirúrgica, pero miren, lamentablemente, el día que se hizo la imagen se veía otra lesión. Había hecho metástasis, ¿no? Eso es lo malo, pues, de estos tumores que evolucionan muy rápido. Entonces, miren, ¿no? Este caso, ¿no? El paciente se operó, se sometió a la cirugía, se hizo quimio, se hizo su tratamiento y lamentablemente volvió apareció otro tumor, ¿no? Probablemente de las mismas características. ¿Qué complicaciones neurológicas me puede ocasionar estos cánceres tumorales? ¿No? Primero, las metástasis, ¿no? Las metástasis cerebrales, las metástasis epidurales, ¿no? Las leptomeningitis carcinomatosas, las metástasis en nervios periféricos. ¿Qué lesiones, qué complicaciones no metastásicas me trae? Los efectos adversos que nos traen la quimio, la radio, la encefalopatía metabólica, la patología vascular cerebral y los síndromes paraneoplásicos. ¿Cuáles son los síndromes paraneoplásicos? Los síndromes paraneoplásicos implican 1% de las complicaciones. ¿Qué son estos síndromes? Son síntomas que van a preceder meses o años antes del diagnóstico de cáncer. Eso se va a producir en el 75% de los casos. Se asocia a tipos concretos de tumores, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado a nosotros que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de encontrar un problema de alteración de la marcha, ¿no? Un síndrome cerebeloso. Y no le hemos encontrado ninguna causa. Y decimos, ¿y no se da un síndrome paraneoplásico? ¿No? Sí nos ha sucedido y después de unos años resulta que sí, que el paciente tiene un problema de cáncer a otro nivel, ¿no? Se asocia a tipos concretos de tumores y anticuerpos anticoneurales de gran especificidad diagnóstica y generalmente son cuadros progresivos e incapacitantes. Por ejemplo, tenemos la degeneración cerebelosa paraneoplásica, como les dije, ¿no? Un paciente viene con un cuadro cerebeloso, ¿no? Nosotros tuvimos un caso de una paciente como que de 60 años que presentó un síndrome cerebeloso que empezó a evolucionar rápidamente, ¿no? Inicialmente todos sus estudios, resonancia, le hicimos estudios de líquido cefalorraquídeo y todos sus estudios salieron con resultado negativo, ¿no? Sin embargo, se le hizo un estudio de inmunoblot, que son marcadores para proteínas, en este caso anti-yo, y salió positivo.
¿no? Y este síndrome cerebeloso, inicialmente, como les dije, ¿no? Se presenta de forma como que muy superficial, ¿no? Que de vez en cuando tenemos cierta inestabilidad para caminar, y resulta que a esta paciente con los años, y después de que le hacían cada cierto tiempo sus estudios completos, determinaron que le encontraron una lesión hipercaptante en región axilar derecha. Le hacen un estudio histopatológico y le encuentran un cáncer de mama total infiltrante, ¿no? Finalmente era un adenocarcinoma de mama. No le dieron tratamientos, me parece con inmunoglobulinas, pero la paciente fue mal, ¿no? Y en la autopsia, el estudio histopatológico del cerebelo mostró una pérdida casi completa de las células de Purkinje, junto con astrogliosis reactiva, ¿no? Y esto corresponde básicamente a axones anormales de Purkinje por células supervivientes, ¿no? Entonces, con eso se determinó básicamente que en esta paciente, ¿no? Que el cerebelo es un órgano diana, frecuente en autoinmunidad frente a proteínas del sistema nervioso central, en los pacientes que hacen cáncer sistémico. Por eso, ¿no? ¿En qué pacientes, por ejemplo, se ha determinado un paraneoplásico? En pacientes con cáncer ginecológico, en esta paciente fue de mama, en otros pacientes se encuentra en ovario, en útero, en trompa, ¿no? Y, y por eso es que siempre en estas pacientes se hacen estudios periódicos, ¿no? Con más frecuencia que en otra paciente que no presenta ninguna sintomatología, ¿no? ¿Qué tipos de síndromes paraneoplásicos tenemos? También pacientes que hacen encefalomielitis, encefalitis límbica, síndrome de Lamberito, neuronopatía sensitiva, ¿no? Los nombres propios de las enfermedades. ¿Qué pronóstico tenemos frente a un paciente con cáncer de tumor? Depende del tipo de tumor. Depende qué tratamiento se le dé, ¿no? Si hay o no metástasis, la respuesta del tumor a la terapia, la edad y el estado general del paciente. Depende de la tolerancia que haya tenido a los tratamientos, ya sea de quimio, de radio, ¿no? Generalmente los astrocitomas de primer y segundo grado tienen una sobrevida mayor a los astrocitomas de bajo grado, ¿no? Los grados 3 y 4 son de peor pronóstico, como les dije, ¿no? 12 meses a lo mucho, otros menos tiempo, ¿no? Y las pacientes que tienen ya metástasis cerebral, ya esos sí son pacientes ya de muy mal pronóstico, ¿no? Con muy mala evolución. Y ellos generalmente evolucionan bastante rápido y de forma tórpida, ¿no? Sobre todo cuando estas lesiones colapsan el tronco cerebral, ¿no? Y se daña, ¿por qué el tronco? Porque se daña el sistema respiratorio. El paciente hace insuficiencia respiratoria y fallece. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta quisieran hacer? ¿Qué les ha parecido la exposición? ¿Tienen alguna experiencia? Doctora, una consulta. Uh-huh. Con respecto a la sintomatología que mencionaba del lóbulo, bueno, de que haya compromiso del lóbulo frontal, ¿a qué se refería con crisis adversivas y crisis oculocefalogiras? Allá. Son pacientes que hacen movimientos oculares, así como movimientos involuntarios. Vamos a regresar ahí. A ver un ratito. A ver, vamos a regresar. Generalmente, como les dije, ¿no? A nivel
del sistema nervioso central. La mayoría de pacientes, y sobre todo los pacientes que tienen lesiones a nivel temporal, frontal, hacen crisis, ¿no? Hacen crisis y que ustedes no necesariamente tienen que guiarse porque hagan crisis tónico-clónicas generalizadas. Ellos pueden presentar diversos tipos de crisis. Por ejemplo, los pacientes que tienen lesiones a nivel parietal también hacen crisis somatosensoriales, ¿no? De repente sienten que se le adormece la mitad del cuerpo y dura un tiempito nada más y después recupera. Y eso es una crisis, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Entonces, las crisis adversivas significan al estado de a cambios en la conducta. Se ponen agresivos, ¿no? Se ponen agresivos, desconocen a la familia, quieren pegar, quieren gritar, así como se portan los pacientes con demencia. No, igualito, casi y estos son pacientes que les llaman la atención porque poquito a poquito pues, fueron presentando cambios en la conducta y de un momento a otro pues se ponen mucho más agresivos y no responden a los tratamientos. A veces han estado tratados en salud mental y el médico dice, no responde al tratamiento, no hay respuesta, háganle una resonancia. Le hacen su resonancia y tiene una lesión frontal, ¿no? Entonces, generalmente, y eso en el hospital de policía lo hacemos mucho, el paciente con sintomatología psiquiátrica, se le pide una imagen cerebral para descartar que no tenga alguna lesión orgánica, nosotros le llamamos, ¿no? Porque si tiene una lesión orgánica, bueno, ya sabemos que es por esa lesión y que puede que no haya buena respuesta, ¿no? Entonces, siempre, generalmente los psiquiatras a veces nos envían a los pacientes para descarte de organicidad, se le llama, ¿no? Entonces, a eso se llama crisis adversiva. Las crisis de oculocefalogiras son generalmente, como digo, unas crisis, pero que vienen acompañadas de la desviación de la mirada conjugada, ¿no? El paciente empieza a hacer crisis, estas crisis que ellos hacen son crisis tónicas, ¿no? Crisis tónicas y desvían la mirada. Si hay una lesión, por ejemplo, a nivel frontal derecho, pueden mirar ellos su lesión, ¿no? Y otras es que hagan la retroversión ocular cuando los pacientes miran hacia arriba, ¿no? A eso le llaman porque hay alteración en la mirada, ¿no? A eso le llaman crisis oculocefalogiras. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo está claro? ¿Algo que quieran compartir? Sí, claro, cuando allá, yo se lo envío, claro que puedo compartir las diapositivas. Si desean, se lo envío a mi delegada o a la delegada del curso, pues, ¿no? Para que ellos les hagan llegar las diapositivas, no hay inconveniente. Doctora, ¿en qué caso se Sí, hace lo de la prueba de mapa de color? O sea, cuando hace mapa de color, ¿en qué caso se suele hacer? ya. Generalmente esos estudios, bueno, nosotros no lo llamamos como mapa de color, nosotros le llamamos espectroscopía. Las espectroscopías, creo que les mencioné, es un estudio adicional a la resonancia que sirve para delimitar, saber, ¿no? Si esta tumoración, ahí tienen unos marcadores, ¿no? Unos marcadores de N-acetilcolina,
que nos permiten determinar si esta tumoración es propia de una lesión tumoral o es propio de un proceso infeccioso. Para eso nos ayuda la espectroscopía. Eso es importante, ¿verdad? Sí, no, creo que no lo tomé en cuenta. Es importante que siempre que haya una tumoración, se les pida a los pacientes la resonancia más espectroscopía, así se pide, resonancia más espectroscopía cerebral, ¿no? Porque nos va a permitir obtener el espectro metabólico del cerebro, ¿no? Nos va como les digo, tienen unos marcadores y nos permite diferenciar la composición química que podría tener esta lesión, ¿no? Por ejemplo, en tumores aumenta mucho lo que es la colina, ¿no? Que es un marcador que va a aparecer y se señala con este, eh, como le digo, como con curvas, ¿no? Y en pacientes con tumores lo que aumenta es la colina, por ejemplo, ¿no? Y sí, sí es importante, muy importante, ¿no? En otros pacientes va a aparecer la N-acetilaspartato, en otros va a aparecer la creatina. Esos son los metabolitos que se miden en esta espectroscopía, ¿no? Y es la que, como les digo, nos va a ayudar a discernir, ¿no? Cuando ya vemos que hay aumento de la colina, no, definitivamente está orientado más a un proceso tumoral, ¿no? Para eso nos sirve la espectroscopía. Doctora. Eso generalmente lo informan muy bien los radiólogos. Por eso es que siempre se les dice, ¿no? Cuando ustedes tengan pidan un examen, siempre, siempre, siempre esperen su informe radiológico. Ustedes, nosotros que siempre le explicamos a las pacientes, ¿no? No somos, no somos radiólogos. Nosotros en la emergencia, ¿no? Por la misma emergencia, podemos ver una placa de tomografía, una placa de resonancia. Estamos acostumbrados a verlos, como les digo, de forma grosera, le digo a los pacientes, ¿no? Vemos, no, esto es sangre, no, esto es una isquemia, bueno, esto parece un tumor, ¿no? Pero lo vemos de forma grosera y le damos una opinión al respecto, pero no es que seamos especialistas viendo las placas, ¿no? Entonces siempre, 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 ahora que se hacen muchas veces las atenciones virtuales, ¿no? Siempre se le dice a los pacientes, esperamos el informe del radiólogo. ¿Por qué? Porque no podemos decir simplemente, yo veo esto y mañana más tarde piden su informe y no es lo que ustedes le dijeron, ¿no? Y después van a tener problemas. Entonces siempre ustedes aválense del informe del radiólogo, ¿no? Siempre, siempre como consejos se los doy, ¿no? En la emergencia, cuando a ustedes les toque ver una placa, siempre pongan impresiona, sugiere una imagen a tal sitio, siempre descríbanla, ¿no? Porque nada va a ser, no es malo que uno describa las lesiones, por el contrario, ayuda mucho porque nos ha pasado de repente, hoy día había un paciente que tenía una imagen en tomografía y de repente el día de mañana se perdió la imagen, se perdió la placa, no hay nada, pero quedó en tu historia lo que tú viste, lo que evidenciaste, cómo encontraste al paciente, qué es lo que encontraste su placa. Y el día de mañana ya de repente cambia, ¿no? Entonces, eso es importante que siempre lo anoten, chicos, ¿ya? Porque sí les va a pasar, de hecho que les va a pasar, porque ustedes van a trabajar en los hospitales. Entonces tienen que tenerlo eso muy en cuenta como sugerencia, se los doy para que no vayan a
De repente no, a veces uno dice, no, sí, yo, a veces uno por querer ayudar, a veces uno como que no dice las cosas exactas, ¿no? Y los pacientes lamentablemente no toman las cosas como que uno les quiso ayudar, ¿no? Lo toman a mal, ¿no? Entonces cuídense mucho, siempre traten de cuidarse, ¿no? Entonces cuando tengan que trabajar en los hospitales, vayan como internos, como externos, como residentes, ahí van a ir aprendan de sus médicos asistentes, ¿no? Cómo describen, cómo conversan con el paciente. Por ejemplo, este tema de tumores cerebrales, siempre, como les dije, con mucha cautela con los pacientes, con mucha cautela al decirle las cosas, ¿no? Y siempre con un familiar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un problema, un tumor frontal, no le pueden hablar al paciente, ¿no? El paciente te escuchó algo y él dice que te escuchó otra cosa, ¿no? Entonces siempre acostúmbrese con un familiar, ¿no? Que sepas con quién estás hablando, ¿no? A quién le estás informando. Y también, de paso, aprovecho en decirle siempre un familiar. Nosotros siempre en emergencia tenemos ese problema, ¿no? Que tú le informas al familiar, al hijo, y más tarde te busca el otro hijo, te busca la hermana, te busca el papá, te busca todo el mundo. Si es menor de edad, con papá o mamá. Si es adulto mayor, al hijo o a la esposa. No más, no den información a toda la familia, porque una familia escuchó una cosa, la otra familia te escuchó otra cosa. Siempre nosotros tenemos ese problema, ¿no? Siempre la información es a un familiar y ese familiar se encarga de transmitir al resto de la familia, para que no tengan problemas. Les doy esa sugerencia. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más que quieran preguntar? Este es el momento, chicos, ya les dije, en estos momentos es que ustedes tienen que pedir sugerencias, si no entendieron algo. Y si no, bueno, ustedes saben que en cualquier momento pueden contar conmigo para lo que necesiten. Creo que ya no hay ninguna duda. Bien, chicos, espero que haya sido claro el tema. Como les digo, no se compliquen mucho en tratar de memorizarse los nombres propios de los tumores, porque es algo difícil. Eso al final, quien le va a dar el nombre propio es la anatomía patológica. No hay otro. Ni el neurocirujano les va a decir. Todo va a ser la biopsia, ¿no? Entonces, pero lo que sí tienen que saber, pues, es qué hacer con el paciente, pues, ¿no? ¿Qué alternativa se le da? ¿Dónde se le deriva? Un paciente con una tumoración que le encuentran en la emergencia, primero el neurocirujano, más aún si esta tumoración está haciendo efecto de más, está colapsando ventrículos, está desviando línea media, el neurocirujano para que lo descomprima, ¿no? Después su biopsia y luego oncología. Claro, sí, Diego, toda neoplasia, si finalmente se corrobora que es un tumor, toda neoplasia se biopsia. Si no, no hay forma de determinar si es un tumor benigno o maligno. Ahí ya es mano después que te digan si es maligno, benigno, y es mano del oncólogo, ¿no? ¿Qué cosa se hace con cada tumor? Ellos sí saben qué cosas tienen que hacer con cada tipo de tumoración. Pero para ello, para que ustedes puedan enviar a un paciente a oncología, tienen que rotularlo como tal. Tiene tumor, cáncer, tal, no nombre y apellido. Si no, oncología no los recibe. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Espero que haya quedado todo claro. Y cualquier cosa, bueno, estamos conversando pues en los próximos días que nos podamos reunir. Muy bien, chicos, eso sería todo entonces. Voy a coordinar con su delegada o con la delegada de mi grupo para hacerle llegar las diapositivas y que les haga llegar a todos.
Cuídense mucho, chicos. Estaremos viéndonos en una próxima oportunidad.